Muy buenas chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Mirad, os hago este pequeño vídeo porque como habréis visto en el esquema de la unidad de Roma falta un apartado, el último punto del tema, el 9. ¿Por qué falta? Bueno, es sencillo, porque he encontrado una cosa que no nos cuadraba. Y es que nos habla de los pueblos germanos como unos pueblos que vienen de Escandinavia, de Finlandia, es decir, muy del norte de Europa, y que además pues creen en un dios guerrero que se llama Odín. Y eso no sé a vosotros, pero a mí me suena más bien a vikingos. Y recordad, estamos en el siglo V después de Cristo y los vikingos no van a aparecer hasta aproximadamente el siglo 8-9, pero cuando realmente se hagan famosos va a ser en el siglo X. Así que algo no nos cuadra. Por eso voy a hacer un pequeño mapa como el que estáis viendo y vamos a ver cómo los germanos llegaron y se asentaron en el antiguo imperio romano. Por eso vamos a retroceder hasta el siglo III después de Cristo, que sabemos qué años son, ¿verdad? Desde el año 200 hasta el año 299. Bien, todo lo que veamos de esa época lo vamos a poner en azul. Y todo lo que veamos del siglo IV y sobre todo del siglo V, lo vamos a ver en morado. Y el siglo V ya sabemos qué años son, ¿no? Si el tercero es del 200 al 299, pues el quinto será del 400 al 499, ¿no? Muy bien. Vale, lo primero que tenemos que hablar del siglo III va a ser de la gravísima crisis que vive el imperio, que conlleva su división. Una división que podemos ver a través de esta línea, que va a ser la que parta el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Muy bien. Cada uno de ellos va a tener su propia capital. El de Occidente mantendrá su capital en Roma y el de Oriente tendrá su capital en Bizancio, la actual Estambul. A partir de ahí vamos a ver qué pasa con los germanos. Los germanos son un montón de pueblos, de tribus, que vienen de las llanuras que separan Europa y Asia. Es decir, de toda esta zona hacia allá. Y ellos van a irse aproximando desde Oriente, desde aquí, hacia el Imperio Romano. Al principio solo se van a asentar en torno a esta frontera, la que se llamaba el limes. De ahí viene nuestra palabra actual, límite, porque limes significaba frontera. Bueno, ellos se van a asentar en torno a esa frontera y el Imperio Romano, como sabía que no los podía derrotar a todos a la vez, lo que hizo fue algunos pactos de amistad, firmó algunos tratados de ayuda mutua. Entonces algunos de esos pueblos germanos cruzaron la frontera y pasaron a formar parte del propio ejército del imperio, sobre todo defendiendo esa frontera contra otros de los pueblos germanos que también querían entrar. Sin embargo, va a haber algo que va a cambiar radicalmente, porque todo esto que hemos visto hasta ahora pasaba en torno al siglo III, algo del siglo IV, pero en torno al siglo V, cuando está empezando el siglo V, va a haber algo que lo va a cambiar absolutamente todo. Y es que un nuevo pueblo proveniente de Asia va a empujar a los germanos. Estamos hablando de los hunos. Este pueblo que viene desde Asia va a empujar, como decíamos, a todos estos pueblos germanos aquí asentados, los va a empujar contra el imperio. Al empujarlos, algunos de ellos entrarán en batallas con el imperio, pero va a pasar una cosa, y es que uno de esos pueblos se va a aprovechar de las condiciones climáticas precisamente. Hablamos de uno de los pueblos más importantes de todos estos territorios germanos, y además el pueblo que más importante va a ser para la península ibérica. Hablamos de los visigodos. Los visigodos, muy inteligentemente, se van a aprovechar de que en un momento dado, en concreto en la Navidad del año 476 después de Cristo, hizo tanto frío
que el río Rin, nos acordamos dónde está, ¿verdad? El río Rin, pues ese río, el que pasa por el actual Berlín, la capital de Alemania, se congeló. Y se congeló hasta tal punto que se podía andar por encima de él. Así que los visigodos ni se lo pensaron y atravesaron la frontera del Imperio Romano cruzando ese río helado. Junto con ellos cruzaron un montón de pueblos y cada uno de ellos pues se va a ir asentando en diferentes partes del imperio. Vamos a verlo. Por una parte tenemos a los sajones que se van a venir a Britania, la actual Inglaterra. Otros se van a quedar más cerquita de la frontera, como son los francos, que se quedan en la actual Francia, de ahí viene su nombre. Otro de esos pueblos va a ser un poco más nómada, ¿os acordáis de lo que es nómada, verdad? No tener un sitio fijo, sino que te estás moviendo continuamente. Y los vándalos van a atravesar todo el territorio franco, van a atravesar la península ibérica y van a llegar al norte de África. Y finalmente, esos pueblos de los que hablábamos, que es tan importante para nuestra historia, los visigodos. Cruzaron el río Rin y se dirigieron directamente ¿a dónde? Pues al punto más importante de toda la historia de Roma. ¿Cuál va a ser? Evidentemente, la capital, Roma. Se dirigen sobre ella y toman la capital del imperio y deponen al último emperador del imperio romano. Deponer es quitar. Así que a Rómulo Augustulo, que es el nombre del último emperador, le van a decir que por favor abandone el juego. Y ellos se van a quedar con Roma, con Italia. Sin embargo, va a haber otros muchos pueblos que también van a querer llegar a Italia, porque era el lugar de más poder de Europa. Algunos de esos pueblos van a empujar a los visigodos, que al final no les va a quedar más remedio también que marcharse. ¿Y a dónde se van a marchar? Pues desde Roma se marchan a la península ibérica. Al principio se asentarán en un pequeño reino que fundarán entre Hispania y el reino franco, que es el reino de Tolosa, que estaría más o menos por aquí su capital. Pero más adelante vendrán todos en bloque hasta la península ibérica. Y aquí fundarán, por aquí está más o menos, el reino de Toledo. ¿Vale? Ellos se van a asentar en la península ibérica desde aproximadamente finales del siglo V, es decir, desde el 490 más o menos, hasta que lleguen los árabes a la península ibérica. ¿Que cuándo llegan? ¿No sabemos esa fecha? Es fácil. El 711 después de Cristo. Así que los visigodos van a quedarse en Hispania, en la península ibérica, aproximadamente unos 2 siglos, unos 200 años. ¿Vale? Bueno, espero que os haya quedado claro cómo fue todo el proceso de la llegada de los pueblos germanos, de cómo convivieron durante algún tiempo germanos y romanos separados por el limes, y cómo con la llegada de los hunos los pueblos germanos terminaron entrando en el imperio y asentándose cada uno en un lugar. A partir de aquí comenzará la Edad Media, una nueva etapa que veremos el año que viene. ¿Vale? Bueno, como os digo, espero que os haya gustado y que lo disfrutéis, que aprendáis mucho y que si tenéis cualquier duda me preguntéis. ¿Vale? Bueno chicos, un abrazo muy fuerte